Bienvenidos a Tete a Tete, mi espacio favorito, un espacio donde hablaremos sobre bienestar y familia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy día estamos más pilas que nunca, más contentas porque tengo a un súper invitado especial, un hombre súper conocedor, moda, eventos, un ícono acá en el Perú, total, o sea, y no es por alabarte, pero tu nombre siempre lo he escuchado por todos lados y siempre te he visto con cara de serio en cada evento y me imagino que por todas que estás atento a cada detalle. Bueno, está aquí Efraín Salas, de profesión abogado. Sí, yo estudié Derecho en la Universidad Católica. No, juez, ¿y cómo así? Cuenta la historia. A ver, cuéntame, ¿quién es Efraín Salas? ¿Por qué entra de Derecho a eventos? Es una historia un poco larga. Yo en algún momento, a lo largo de mi vida en la universidad, decido que quería hacer una cosa más creativa. En realidad quería desarrollarme como fotógrafo. Venía trabajando como fotógrafo ya desde antes. Y esta pasión por la fotografía, por la estética, me acercó de alguna manera a la moda y decantó en fotografía de moda. Entonces, cuando yo termino de estudiar en la Universidad Católica, Derecho, me voy a buscar un poco ese bichito de la fotografía de moda, me voy a Estados Unidos un tiempo y de ahí me paso a Europa, ¿no? Estuve casi 1 año y medio en París, estuve medio año en Barcelona, trabajando aquí, allá, viendo, aprendiendo, y finalmente regreso a Perú con la idea de generar un contenido de moda para el Perú. ¿En qué año fue eso? En el año 92. Yeah. Así de viejo soy. En esa época no habían revistas de moda en el Perú y yo tenía una muy buena amiga con cuyo apoyo y el apoyo del periódico que era de su familia, logramos sacar Maniquí, que fue la primera revista de moda que había en el Perú. Claro. Entonces hicimos esta revista y en el camino yo me di cuenta que en realidad no solamente había encontrado una revista que me permitía publicar las fotos que yo quería hacer, sino que también había descubierto que el gran negocio era venderle publicidad a esa revista. Entonces armamos una agencia de publicidad especializada principalmente en clientes de moda. En esa época la tienda por departamentos nueva era de Fashion, que era mi cliente, teníamos a Revlon, teníamos a varias marcas de ropa pequeñas, estoy hablando del principio de los 90. Y en paralelo empezamos con los eventos. Empezamos a hacer principalmente eventos como privados, matrimonios, cumpleaños, también poco a poco cosas de moda. Y hacia finales de los 90 sobreviene una crisis que hace que la mayoría de las agencias de publicidad desaparezcan. Y yo me veo en la necesidad de buscar un rumbo totalmente diferente. Y es así que entro a trabajar a Falabella. Yo durante mi estancia afuera había estudiado algunos cursos de visual merchandising, que es todo lo que es arreglo de tienda. Eso me sirvió muchísimo para buscar un trabajo en Falabella que funcionara. Y entré a Falabella en un momento en que Falabella recién crecía, ¿no? Estoy hablando del año 2000, Falabella tenía, si no me equivoco, 5 tiendas y cuando yo me fui tenía 29. Wow. ¿No? Estuve casi 15 años en Falabella, ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo era una experiencia que me permitió conocer el retail desde dentro y aterrizar un poco esta fantasía que uno tiene de la moda en la cabeza, pero la realidad, ¿no? Que en verdad es el día a día y la venta al pormenor, al cliente de a pie de la calle. Claro, y llevabas Falabella y el organizador de eventos, el plan. Y en paralelo tenía una empresa que hacía eventos. Ya, y Derecho lo dejas por completo. Lo Derecho lo dejé por completo. Es una carrera. ¿Terminó la carrera? Sí, terminé la carrera. Es una carrera que creo que ha complementado muchísimo mi vida, porque los abogados no dejamos de ser abogados nunca. Entonces, el leer, el aprender a ordenar tus pensamientos, la manera en que organizas tu vida tiene mucho que ver con los estudios que tú has hecho y el derecho a mí me ha servido para todos los negocios que he hecho en mi vida muchísimo y sobre todo para estar informado y entender cuáles son, valga la redundancia, mis derechos y cuáles no y cómo hacer cosas. Yo creo que el derecho está en la vida de todo el mundo. Todos, te vuelve más analítico. Así también, es, ¿no? revisas los contratos, entiendes, exacto, sabes cómo debes actuar, qué cosas no.
Claro. Siempre yo creo que es una arma sumamente interesante de tener, y además el haber pasado estos años en la universidad te da un aplomo y te da una capacidad de síntesis, de redacción, de comprensión, que obviamente va de la mano con un montón de otros negocios que en el camino surgen, ¿no? Claro. Y de ahí empieza, ahora les voy a contar la segunda parte, porque son 3 partes que vamos a entrar esta, el gran creador del Leaf Week. Entonces yo te voy a preguntar esto. Ahora sí quiero que me cuentes, porque tú fuiste el creador del Leaf Week. O sea, a raíz de toda esta cuestión de esta revista, yo te he leído, ¿qué te pasa? Te he leído primero. A raíz de toda esta revista, tú ves un mercado nuevo, que los diseñadores se presenten en una plataforma que ya no sea por medio de una fotografía, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que yo probablemente he estado cerca de la moda los últimos 30 años. Hacia finales de los 90s, empieza a haber una movida muy pequeñita de diseñadores en el Perú, diseñadores que habían estudiado fuera, como Jorge Luis Salinas, como Aníbal Calderón, como Sitka Semch, se suman a diseñadores que ya existían en el Perú, como Jaca Bogatás, como Rosario Armenteras, y yo probablemente era el único que en ese momento armaba desfiles de moda. Entonces yo hacía los desfiles para todos ellos. Y en algún momento recuerdo que junté a Salinas, a Claudia Jiménez, que recién empezaba, a Sitka y a Ani, y les dije, oye, en lugar de que yo les haga a cada uno su desfile y a cada uno le tengamos que buscar un presupuesto, cada uno invite a la prensa por separado, invite a los clientes, ¿por qué no hacemos una sola cosa para todos? O sea, un Fashion Week como sucede en todo el mundo. Pucha, Efraín, muy difícil, muy caro. Le dije, si ustedes están de acuerdo, yo me encargo. Escúchame, ya, y este tema, porque los peruanos y las peruanas, más aún las mujeres, somos muy competitivas. Fue difícil convencerlas. Sí, fue difícil. Y sigue siendo difícil, porque todos son divos, sobre todo en la moda es así. Entonces, si Tatiana es la primera en desfilar, ¿por qué fulanito es el segundo? Ah, pero ella se la has puesto segunda. Ah, seguramente porque el primero no va a llegar la prensa. No, entonces te pongo a ti primero. No, porque seguramente quieres que salga la otra así. Siempre es así. Siempre va a pasar. Siempre es así. Entonces, no ha sido fácil, pero creo que han sido 10 años haciendo Lima Fashion Week bianualmente, y creo que han sido 10 años en que la moda pasó de ser casi invisible en el Perú a ser algo de lo que la gente empezaba a hablar. Y traías extranjeros. Felizmente nos asociamos con quien en ese momento era probablemente el medio que más acogida tenía en el público, que era el Diario del Comercio, y logramos un efecto multiplicador que sin ellos no se hubiera podido lograr. Logramos hacer un evento que en algún momento llegaba a tener 15.000 personas diarias, ¿no? Wow. Traíamos algunos diseñadores de afuera cada temporada con la idea también de refrescar un poco lo que sucedía en el plano local, y sobre todo mostrar un poco el contraste de qué está pasando afuera, qué cosa presentamos acá en el Perú. Yo creo que han sido 10 años sumamente intensos, han sido 10 años de tratar de empujar la rueda de la moda en el Perú y de tratar de ponerla sobre una plataforma que la haga visible, sobre todo para las grandes masas, ¿no? Yo hablo siempre de Leaf Week como un democratizador de la moda. La moda en el Perú siempre, durante mucho tiempo, fue una cosa pequeña para la élite. Eran 10, 12 diseñadores que diseñaban para un grupito muy chiquito que podía pagarlo. A través de Lima Fashion Week, la creación de todas estas personas llega a un montón de gente, se democratiza, llega a todo el Perú, para empezar. O sea, una carátula de Somos en ese momento tenía 2,5 millones de personas que leían. Entonces imagínate la cantidad de gente a la cual llegábamos con solamente una publicación, cosa que antes no era posible, ¿no? Y diseñadores, o sea, diseñadores jóvenes, por ejemplo, o sea, ¿entraban en este Leaf Week? Nosotros teníamos 2 segmentos. Teníamos el segmento en el cual un comité de selección escogía de un grupo de diseñadores establecidos cuáles eran los que a su criterio debían entrar. Habían varios criterios para evaluar y finalmente se hacía una puntuación. Esta puntuación arrojaba, digamos, un ranking, y los 10, 12 primeros ocupaban un cupo en Lima Fashion Week. Y luego teníamos un segmento que era Nuevos Talentos. En el segmento Nuevos Talentos, la organización Leaf Week buscaba gente que estuviera recién empezando, que estuviera
de alguna manera saliendo de alguna manera al mercado para incluirlos y traerlos a la plataforma. Y de ahí han salido pues diseñadores que hoy día consideramos reconocidos, o sea, sin ir muy lejos, Edward Venero, Jessica Butrich, Jirko Sivic, son todos diseñadores que empezaron chiquitos con nosotros, con su tercera colección o segunda colección, y hoy día son personas que tienen tiendas, que son reconocidas, que han avanzado en ese camino, ¿no? Y yo creo que tú de alguna manera les has dado como que la patadita de la suerte en que puedan participar en estos eventos. Entonces, tú te consideras, a ver, puedo decir, si a ti te ha encantado tanto la moda y entraste a abrirles a estos diseñadores este mundo de hacerse más a la vista y no un solo segmento, un buscador de talentos. Mira, yo sigo siendo un organizador de eventos y en el caso específico, en el específico caso de la moda hay un ingrediente adicional que es una pasión personal. A mí la moda me gusta. Y así como nosotros hemos hecho una feria minera y hemos hecho una feria veterinaria, hacer una feria de moda era un evento más dentro de las cosas que hacía mi compañía. Pero el hecho de que a mí me interesara y que tuviera yo un interés personal en el desarrollo de la moda aportó evidentemente muchísimo, no solamente para mí, sino que creo que para todos los que de alguna manera participaron. El tema al final es que nosotros somos una plataforma y el trabajo mío acaba donde empieza el trabajo de los diseñadores. Yo los puedo hacer conocidos y los puedo subir a la plataforma, pero mantenerse en esa plataforma demanda trabajo, esfuerzo, creatividad y sobre todo muchísimo dinero. Entonces, ese ya no es... Ya, ¿el trabajo de un diseñador es costoso? Sí, es costoso. Yo creo que lo que es costoso es penetrar en un mercado en el que la competencia es enorme, sobre todo porque el mundo es global. Ya no es, pues, un mercado en el que, bueno, acá hay 5 diseñadores y con esos tenemos que vestirnos. No, existe Sara Falabella, existe Ripley, existe Zara, existe H&M, existe Carolina Herrera, existe Yves Saint Laurent, existe Ferragamo, existe Gucci. Entonces compites con todos ellos. Claro. Y la persona que va a comprar un vestido de $2.000 como la que va a comprar un polo de 50 soles, tiene todo ese rango. O sea, entras a internet y ¿por qué te vas a comprar un vestido de Annie si te puedes comprar uno de Gucci? ¿O por qué te vas a comprar un polo de Jirko si te puedes comprar uno de Gap? Claro. Entonces la competencia es enorme y se requiere mucho dinero. Porque el mundo es mucho más difícil, porque está mucho más globalizado y porque más aún con la pandemia todos hemos aprendido a comprar por internet, que es algo que antes nos costaba muchísimo. Yo creo que hoy día esta omnicanalidad, es decir, en la que los agentes de retail están en todos los canales, pero principalmente en los canales digitales, es algo que se ha terminado de cerrar con la pandemia, ¿no? Hoy día, si tú no sabes comprar por internet, en realidad estás en nada, porque la pandemia nos ha obligado a todos a aprender y a hacernos a la idea de que muchas cosas son online y que ya no van a ser presenciales, van a seguir siendo online. Y yo creo que uno de los retos más grandes también para los diseñadores en este tiempo fue reinventarse en época de pandemia, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, muy difícil, sacaron el polo, o sea, que, por ejemplo, los de alta costura, que preparaban vestidos de novia y vestidos de fiesta, o sea, y era un tema, creo yo, como psicóloga, que también era algo emocional, ¿no? O sea, después de yo haber hecho un vestido de novia, ¿voy a hacer un polo? Lo que pasa es que, en verdad, ahí no hay que discriminar. Yo siempre pienso que... Pero igual para ellos les cuesta, o sea, es como que tú toda la vida hayas hecho esto, entonces de pronto tienes que hacer de pronto otra cosa. Sí, ha habido una transición. Hay una transición, pero yo estoy seguro que hacer un polo es tanto o más difícil que hacer un vestido. Es como cuando a mí me dicen, Efraín, tú estabas acostumbrado a hacer matrimonios para 500, 600 personas y ahora haces matrimonios para 15 o 20 personas. Es la misma chamba y es hasta muchísimo más trabajoso hacer algo para 20 personas que hacer algo para 200. Porque las proporciones son diferentes y además los presupuestos son diferentes. Entonces, hacer que un polo se vea original, distinto, y que tú estés dispuesta a pagar un extra por ese polo porque es de una marca, es un reto. Es un reto mucho más grande que hacerlo con un vestido. O sea, ahí hay muchos temas a considerar, pero yo creo que
Sí es verdad que la pandemia ha obligado a muchos diseñadores a reinventarse, pero ha obligado a la moda en general en el mundo a reinventarse. Y en el Perú específicamente, con la no apertura del mercado, porque el mercado acá sigue cerrado básicamente, esto ha generado una disminución enorme de la demanda de ¿Cómo ves ropa, el futuro ¿no? eso? Un Entonces, un siguiente año cuando se abra. yo en realidad tengo sentimientos encontrados, ¿no? Yo siento que esta pandemia, y lo veo a nivel global, ha generado en muchos casos la desaparición de algunas marcas y ha creado, por otro lado, marcas más empoderadas, marcas más fuertes, marcas más conscientes de hacia dónde quieren ir. Entonces hay los dos escenarios. En el Perú específicamente esto es mucho más complejo porque partimos de un mercado que no necesariamente tiene el dinero. O sea, cuando tú ves un mercado como el mercado centroeuropeo, por así decirlo, el cliente promedio puede casi entrar a casi cualquier tienda. No puede comprar el vestido hecho a medida de Chanel, pero sí puede entrar a Chanel. Y por último, pues no come 3 semanas y se compra el vestido. Acá estás hablando de diferencias muy grandes. Entonces, el mercado en el Perú es muy pequeño, es muy reducido. Y sobrevivir antes de la pandemia ya era difícil para los diseñadores, por esta competencia global, por esta, digamos, poca base que tiene el segmento que consume moda. Hay poquísimo consumo. Entonces, ya antes de la pandemia era difícil. Post pandemia, la verdad es que no podemos ni siquiera hablar de post porque acá seguimos a puertas cerradas, seguimos en pandemia. Entonces, creo que va a ser difícil para ellos. El destino del IFWIC es un destino incierto en la medida que nosotros somos una plataforma para diseñadores. Entonces, si no hay diseñadores y los diseñadores no están avanzando al nivel que deben, ¿qué sentido tiene hacer un IFWIC para presentar a quién? Entonces, esto no es que el IFWIC sea primero, los diseñadores después. Al final, el IFWIC es un instrumento para diseñadores. Si no hay diseñadores y no hay colecciones producidas por estos diseñadores, el IFWIC no tiene ningún sentido. Y como van las cosas, yo creo que tenemos por lo menos para un año más. Claro. Ahora estábamos hablando de el diseñador comercial y el diseñador creativo, ¿no? Que hay diseñadores creativos que crean, que son artistas, y hay el que va un poquito más allá, o sea, que no solo se va a quedar como el artista, porque de artista no voy a vivir, ¿no? Entonces, esto es un trabajo para mí, yo tengo que ser más comercial, ¿no? Entonces, en el Perú es diferente que en otros sitios. En Europa, tú puedes ser un diseñador creativo. En el Perú tienes que ser más comercial. Yo creo que en todos lados. ¿Sí? Yo siempre pongo como ejemplo la casa de Yves Saint Laurent. O sea, ¿qué hubiera sido de Yves Saint Laurent sin Pierre Berger? Pierre Berger era el cerebro financiero del negocio, al punto que en algún momento de la relación, no solamente personal, sino comercial, Saint Laurent tenía una capacidad increíble para diseñar y para crear, pero también tenía una gran debilidad por las drogas y por muchas otras cosas. Entonces, Pierre Berger en algún momento le dice: quédate en Marruecos, en tu casa, diseña, haz toda la creatividad, pero no te metas en el negocio. Yo te llamo una semana antes del desfile, vienes, saludas al público, sonríes, pero después te regresas. No me malogres el negocio. Claro. Entonces, esa dicotomía, el cerebro y el creativo, es lo que normalmente lleva al éxito a un negocio de la moda. Está súper de moda, por ejemplo, ahorita en Netflix, la serie esta de la vida de Halston, que seguramente has visto y mucha gente la ha visto. Halston es el típico ejemplo de una persona creativa sin un centímetro de sentido comercial del negocio. Claro. Es un pata que vivía de fantasía, él había envisioned, ¿cómo se dice? Había visionado el vestido rojo, verde. ¿Cuánto va a costar? ¿De qué tela se va a hacer? Eso no es mi problema. Yo necesito esa tela y lo voy a hacer. Pero la compañía va a quebrar. A mí qué me importa, yo estoy creando una cosa maravillosa. Entonces, ese balance en la mayoría de las personas no existe en un solo cerebro. Hay muy pocos seres humanos que tienen los dos hemisferios igualmente desarrollados. Es decir, que tienen la capacidad intelectual, financiera desarrollada para administrar un negocio y por otro lado tienen el otro hemisferio que los permite crear, diseñar. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente se funcionan en duplas, es decir,
Tienes alguien que ve la parte comercial, que ve la parte administrativa y alguien que ve la parte creativa, soñadora, ¿entiendes? Entonces, ese balance es lo que permite finalmente que funcione. Muchas veces, la mayoría de diseñadores en los países como los nuestros no tienen ni la capacidad financiera, ni el mercado les pide tampoco generar una empresa tan resuelta. Entonces terminan cojos por ese lado comercial. No hay quien guíe el lado comercial. Entonces terminan siendo muy creativos, con propuestas muy pajas para la pasarela, pero que no son aterrizables para la vida cotidiana y que no hacen posible el negocio. Claro, eso es lo que estábamos en lo que quería llegar, ¿no? O sea, el diseñador creativo, el mercado es mínimo, porque también el peruano, la moda peruana, estábamos hablando de la mujer peruana, estábamos hablando de mi escote, que cuesta, oye, estoy tocándome el micro, va a sonar pum, ¿no? No el pum pum de mi corazón, es el pum pum del micro. Pero que nos cuesta porque en el Perú, los zapatos de plataforma, el 95% de las mujeres tenían el zapato de plataforma. La casaca con plumas, el 95%, no voy a decir marcas, el 95% usaban esas casacas de plumas. Entonces, siempre íbamos a lo mismo. Entonces, las ganas de un diseñador, y acá me viene otra pregunta, las escuelas de diseño acá, o sea, el que estudia acá se fregó, no son buenas, ¿cuál es el hay de todo, hay de todo. Y la capacidad de poder expandirse y crear es difícil. O sea, lo que yo creo es que lo primero que hay que la palabra entender, es identidad. Nos falta identidad de moda. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Vamos a separar tus preguntas en partes, ¿ya? Lo primero, sí, yo siempre hablo por efectivamente, la consumidora, y voy a centrarme quizás más en las mujeres, porque en los hombres el panorama es aún peor, sí, ¿no? La consumidora local en el Perú, básicamente limeña, es tremendamente conservadora, tiene esta cosa de inmunidad de rebaño, o sea, se siente a salvo mientras esté más o menos con el mismo corte de pelo, más o menos con las mismas joyas y más o menos con los mismos zapatos y el mismo look de todas las demás amigas, ¿no? Al punto que las puedes reconocer claramente. Estas pertenecen a este grupo, estas al otro grupo, todas ahí están iguales, sí, ¿no? Entonces hay esta búsqueda de no llamar la atención, de no ser la guachafa del grupo, de mantenerse como discretas. Eso efectivamente no es el campo más fértil para el mercado de la moda, ¿no? En segundo lugar, hablamos de qué tan fácil es desarrollar un mercado de moda en el Perú. Es sumamente difícil porque el público casi no existe y porque el poder adquisitivo de la gente también es menor. La clase media en el Perú ha empezado recién en los últimos 10, 15 años a consumir moda, pero es muy incipiente. Entonces, no hay un suelo fértil para que esto crezca. Hay que mirar afuera si es que te quieres desarrollar realmente. Y ahí es donde, además, en un mundo globalizado, es muchísimo más difícil todavía, complicadísimo, ¿no? claro. Es muy complicado y ahí es donde yo digo que se requiere mucho dinero. Se requiere mucho dinero porque al final tú no estás comprando un t-shirt, no estás comprando un vestido, no estás comprando un pantalón. Lo que estás comprando es esa fantasía, esa experiencia que te transmite la marca. Y esa construcción de la marca y de la experiencia de la marca es 99% marketing, 1% costura, diseño y materiales. Esa es la realidad. Sí, entonces, en realidad, tú te compras un polo blanco, pero atrás en la etiqueta, que solamente tú ves en tu baño cuando te cambias, dice Gucci, y te sientes absolutamente fabulosa con tu polo blanco. Porque sí, es una cosa que tú lo sientes, sabes que tienes un polo costoso encima. Es blanco, es algodón. Claro. Probablemente hay uno en otra marca NN, igualito de fino, igualito de bueno, pero no dice Gucci. Y la última parte es donde tú decías las escuelas de moda y cómo estudiar en el Perú y cómo avanzar. Yo creo que si tú tienes talento, mira, puedes haber estudiado en cualquier sitio. O sea, yo soy un creyente fiel de que hoy día el mundo casi no tiene fronteras. Sí es más difícil si tú vienes del Perú
o si vienes de Bangladesh, o si vienes de Botsuana, pero no es imposible. ¿Y que hay escuelas de moda acá? Sí, hay 3 o 4 que realmente son buenas. No me gusta hacer comparaciones, pero sí. Hay inclusive algunas que son franquicias de afuera. Evidentemente, en un mundo globalizado no basta con estudiar acá. Claro. Si tú quieres destacarte en el mercado, no basta con hacer 3 años en el Perú. Tienes que salir y hacer una especialización, tienes que ver, tienes que viajar. O sea, Diane Brilland, que es uno de mis héroes de la moda en el mundo editorial, ella decía, the eye has to travel, el ojo tiene que viajar, ¿no? Y en verdad es ese ver, ese conocer, ese absorber, ese hacer una biblioteca de imágenes interna en tu cerebro lo que te ayuda a crecer como diseñador. Las herramientas que te va a dar una escuela de moda, sí, definitivamente debe ser mejor estudiar en Italia o en Londres o en Francia, pero si tú tienes la base y la has estudiado acá, todo lo demás lo vas a construir en ese viaje que tienes que hacer, en ese viaje en el cual tú vas a crecer como persona creativa, ¿no? Claro. Ahora, la preguntita, ¿cuál ha sido el trabajo más interesante? Corto, dímelo. Más interesante para ti. ¿Cuál es el trabajo más interesante? ¿Cuál ha sido el trabajo, el reto, el proyecto más interesante que has tenido a lo largo de mi vida? Creo que para mí lo más interesante... De repente un libro, pero ¿de qué año? No sé. No, para mí lo más interesante, y es por eso que yo he tenido tantas facetas en mi vida, es crear algo nuevo, es crear ese bebé, llevarlo, enseñarle a caminar, y cuando ya camina solo ya me aburre, ¿no? Eso pasó con la revista de moda, no había ninguna revista de moda en el Perú, yo hice una revista de moda, a partir del número 6, 7 ya me aburrió, la dejé en otras manos, me fui, y lo mismo pasó con la agencia de publicidad, lo mismo pasó con la agencia de modelos, lo mismo pasó con la fotografía, y después de 10 años de haber hecho Leaf Week, yo siento que yo ya hice todo lo que podía hacer por Leaf Week. O sea, probablemente cuando se reactive el mercado es el momento en que yo pase la posta a alguien más, ¿no? Y me dedique a inventarme algo nuevo. A mí me gusta el reto de inventar algo que no hay. Me gusta el reto de desarrollar un proyecto en un mercado en el que no existe, por eso vivo en el Perú, por eso me encanta vivir acá. Me aburro un poquito. Los líderes normalmente son creativos. Tú eres un creativo, eres un líder. Y yo te iba a preguntar cuál es el trabajo más aburrido que has tenido. Y ya tengo la respuesta. Todos en el momento que dejaron de ser creación. En el momento en que es mecánico, sí, ya no tiene sentido. O sea, ya llega un momento en que yo, por ejemplo, armaba la revista y yo sabía ya, ok, 2 páginas de moda mujer, una de hombre, comerciales, una entrevista interesante, una revista internacional, ya sabía quién lo hacía, todo. Ya lo podía hacer cualquiera. Y es la verdad. Claro, o sea, es la verdad, sí. O sea, te apasionas en el momento. Sí. Terminas la pasión y se acabó como el amor. Entonces vamos a pasar al lado personal. Ahora, espérense, porque vamos a la tercera parte. Ahora, la última parte y las preguntas, uno que vamos a cortar antes esto. Te han pasado varias cosas. Eres un hombre que ha viajado por todo el mundo. Bastante, sí. Viajar es una de mis grandes pasiones. Exacto. Una anécdota de viaje divertida, el papelón de tu vida. Yo lo sé, ya me lo contó. El papelón de mi vida es una anécdota muy chistosa en realidad. El papelón de mi vida, no sé, papelón no, pero sí hay anécdotas chistosas, ¿no? Era a mediados de los 90, a mí me habían invitado a Mode Woche Múnich, que es la Semana de la Moda de Múnich, y como invitado internacional tenían a Tai y Tita Missoni, que en esa época dirigían la Casa Missoni de Italia, y un amigo muy cercano mío era algo así como el novio de turno de la persona encargada del PR de la feria. Entonces nos invitan esa noche a una recepción que en las afueras de la ciudad daba el príncipe Hohenlohe para los señores Tai y Tita Missoni y toda la gente que había llegado. Era invierno, febrero, había un frío espantoso, había nevado el día anterior y yo a la peruana llegaba tarde, ¿no? Estaba con mi amiga Silvana, que me acompañaba, y llegamos tardísimo, había que correr como una escalinata hacia arriba y estaban los príncipes y los directores de la feria recibiendo a las personas. Entonces yo llego y me resbalo y me agarro de la mano del príncipe. ¿Hiciste split? Y el príncipe me dice, "It's not necessary, young man". No es necesaria la venia. Ya te imaginas, yo me puse rojo, morado,
de todos los colores. Fue un papelón porque en realidad yo no quería hacer una venia, yo me caí, ¿no? Pero claro, el príncipe pensó pues que ese peruanito estaba haciendo pues una reverencia que no había entendido nada. Pero sí, esa es una de las... Y tu amiga no sabía dónde meterse. No sabía dónde meterse. Es una de las cosas más chistosas que nos ha pasado. Hermanos, Pero, ¿cuántos hermanos son? somos 3. Yo soy el mayor, de ahí viene mi hermano Tony y al final la bebita, mi hermana Mónica. ¿Y cómo te definirían las personas? Otra persona, no tú, no quiero que me definas. ¿Tú has escuchado alguna vez qué Sí, comentarios claro. hacen de Efraín? A ver, ¿qué es lo que dicen de Efraín? ¿Cómo es Efraín? Lo que pasa es que hay Efraín el personaje y hay Efraín yo de verdad, ¿no? El personaje sí, está muy lejos de ser buena gente, ¿no? El personaje está siempre Ah, no me ocupado, digas. trabaja, está muy ocupado, podría ser antipático. Lo que pasa es que yo no creo que sea antipático. Lo que pasa es que no me gusta perder el tiempo. Y la vida, y probablemente esta pandemia ha terminado de darme la razón. O sea, la vida es muy corta y yo no tengo tiempo para hablar con gente que no me interesa. ¿Y eres tímido? No, nunca he sido tímido, soy extrovertido al punto de asustarme a veces de cuán extrovertido soy. Yo mismo me doy vergüenza ajena a veces. Claro, porque normalmente cuando dicen que una persona no se muestra un poco distante y un poco frío ante los demás, es que en el fondo es tímido, ¿no? Yo creo que eso puede haber sido el principio de mi extroversión. O sea, sí ha habido un momento en mi vida en el que yo sentía que me quería guardar muchas cosas y que no estaba dispuesto a dejar entrar a mi círculo un montón de gente. Eso ha ido cambiando porque mi trabajo, de alguna manera, siempre ha sido muy expuesto al público, ¿no? Y ha sido un trabajo donde las relaciones públicas han sido el 80% de mi trabajo, o sea, hablar con gente. Pero hoy día sucede lo inverso. Hoy día me he vuelto una persona menos tolerante a un montón de cosas porque no tengo tiempo. Porque siento que a los 55 años no quiero gastar mi tiempo con gente que no me interesa. Entonces, cuando alguien me dice, quiero hablar, no, ¿sabes qué? Mándame un mail, me cuentas de qué se trata y si tengo tiempo te contesto. ¡Ay, qué antipático! Bueno, pero es que en verdad no te conozco, no sé si me interesas. Yo ya tengo todos los amigos que quiero. O sea, a la edad que yo tengo, si yo no te conozco a estas alturas y no eres parte de mi grupo, o tienes menos de 20 años, que es posible, ¿no? O en verdad, it was not meant to be. O sea, no te necesito en mi grupo, porque he podido vivir sin ti. Claro, y eso no se trata, a veces mucha gente piensa que eso se trata de que son pedantes o no. Y yo concuerdo mucho contigo. Llega un momento en tu vida, que la experiencia de los años, dices, nosotros ya no estamos para encajar en un grupo. O sea, no. Ya no. O sea, la gente que encaje conmigo y la gente que quiere estar conmigo va a estar conmigo y los que yo no quiero que estén, o tampoco voy a entrar en una situación tóxica en mi vida tampoco. O sea, tóxica Ningún no hablo interés. de relaciones, sino tóxica en todo sentido. Si el lugar donde estoy no me gusta, me voy. O sea, y Sí. eso no es pendería, sino simplemente ya te conoces. Pero entonces, eres una persona que si yo te pregunto cuál es tu mayor virtud, es que eres directo. 100%. Soy muy directo, soy muy exigente y siento que el tiempo es hoy día lo más valioso en mi vida y lo uso sabiamente. O sea, no quiero perderlo. Prefiero estar en mi cama y mirar el mar y escuchar música a gastarme en una conversación inútil que no me va a llevar a ningún lado con alguien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás a solas? Va a sonar horrible. Me encanta dormir. Marmotear. Dormir, sí. Además, ni siquiera dormir, sino esa cosa de... Sí, marmotear, quedarte Sí. en la cama metido viendo Sí, televisión sí, y no sí, importa, sí, no y que importa. se te pase y estás hecho un Qué desastre en pijama. Por último te levantas, te bañas y te vuelves a meter en la cama. ¿No? Sí, además, sí disfruto de estar en mi cama. Yo tomo desayuno en mi cama siempre. Entonces, hay gente que no le gusta, yo sí. Yo leo en mi cama, reviso mails en mi cama, sí. Disfruto. Yo no puedo decirlo en público, pero todos los días tomo desayuno en mi cama. Ah, yo también. Es A mí un me da- mal ejemplo antes para me daba todos, vergüenza, pero sí, ya. ya, pues así es la vida. Hay gente que tiene otros engreimientos. Ese es de mis engreimientos. Claro. Yo recuerdo de infancia. Sí, no, tengo muchos recuerdos bonitos. La primera es que fui al zoológico con mis abuelos. Tú eres uno de los Viajes con mis padres. privilegios de tener una familia funcional y bien unida. Sí, en verdad sí. O sea, creo que
que es un privilegio. Yo tengo... ¿Hasta el día de hoy tienes a tus papás Hasta el juntos? día de hoy tengo a mis papás juntos. Mis padres se van por los 58 años de casados. Qué lindo. Hasta hace 3 años tenía a mis abuelos juntos. Mi abuelo sigue vivo, tiene 106 años. Wow. Mi abuela murió hace 3 años de 97 años. Wow. Y mis hermanos tienen todos la misma pareja con la que se casaron. Entonces, somos una familia emocionalmente muy estable, pero Sólida. creo que también tiene que ver con que son los valores que nos inculcaron desde niños, pero también tiene que ver con el hecho de que nos inculcaron que eso costaba trabajo y que ese trabajo había que hacerlo todos los días, ¿no? La mayoría de gente cree que se casó y son muy felices, ya sí, y comieron perdices. Esos son los cuentos de hadas. En la vida cotidiana hay miles de cosas que hay que hacer para que las cosas salgan adelante y funcionen. Claro, y un matrimonio es una empresa, o sea, Oh, sí, claro. los socios se discuten y tienen que trabajar, si los dos tienen Y el transan objetivo, y llegan a exacto. acuerdos, como con todos los negocios. Yo tengo negocios diversos hoy día y tengo socios que quieren verde y otros que quieren amarillo. Entonces en algún momento les vamos a decir, mira, o nos ponemos de acuerdo o el negocio no avanza. O sea, ¿qué tal azul? ¿Azul a todos les gusta? Ok, azul, vamos. Exacto. ¿No? Y lo otro es delegar. Así como en tu negocio tú delegas, ok, tú te encargas de las finanzas, yo me encargo de la parte administrativa. Igualito pasa con las parejas. No todos pueden hacer todo porque es un desastre. Y hoy como ves, por ejemplo, hoy que ya la gente, el peruano es conservador y discriminamos mucho, ¿no? Somos un país racista, clasista, 100%. muy complicado, Entonces, muy complicado. Hoy ya se está abriendo y la gente se está como que liberando más, ¿no? O sea, peleando más por sus derechos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, me encanta conversar contigo, me encanta. Podríamos hablar más rato, pero yo sé que me vas a decir, Tatiana, estoy con el tiempo. Dime una canción tuya que resumirías tu personalidad o la que te marca. Uy, qué trillado. My Way, cantada por Frank Sinatra, pero sí, pero es la de mucha gente, ¿no? Sí, pero bueno. Pero sí, tu es canción. muy yo, porque es Es a mi manera y a mi manera. a mi manera, sí. Las ¿Y generaciones qué le avanzan. dices a esta nueva generación? ¿Qué le dirías? Les digo que no se crean que todo es solamente juventud, que hay un tema de experiencia de vida que es tremendamente importante y que si bien sí, hoy día la vida es más rápida, es todo redes sociales, es todo rapidito, el instante, la imagen, la captura, el proceso que a muchos de nosotros nos ha tomado una vida con el cual hoy día podemos opinar de una manera o de otra, en muchos casos es tanto o más valioso que esa inmediatez de la juventud. Yo creo que son dos cosas que hay que balancear. Yo siento que hoy día el mundo está muy inclinado hacia esa inmediatez, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. El mundo es cíclico, ya tocará lo otro de nuevo. Claro, busquen el equilibrio. Exacto. El equilibrio. Yo tengo un eslogan que es Being Strong is the New Beauty. Es el eslogan que me está caracterizando últimamente. Y que creo en que la mujer hoy, ¿no? O el hombre, la belleza no está en lo superficial, no está en el cuerpo, aunque sé de tu gimnasio maravilloso, que es lo que voy a ir, que el BioFit, que es lo máximo. ¿no? Cuando quieras, ahí te esperamos. No, es que ya me sentí de Ronaldo, me faltaba cualquier cosa de Ronaldo. Que habla acerca de que la belleza es interna y lo que tú estás hablando, o sea, no es la inmediatez, es la experiencia. A veces una mujer puede ser más bella por la experiencia y la experiencia adquirida y lo aprendido en el tiempo. Pero es que hay de todo, ¿no? O sea, por eso justamente hay que buscar el equilibrio. O sea, efectivamente siempre habrá esa belleza joven. O sea, Oscar Wilde decía, la juventud es un tipo más elevado de belleza porque no necesita explicación. ¿Entiendes? Pero por otro lado, la experiencia y lo que puede aportar a tu vida o a tu negocio o a tu emprendimiento, la experiencia de una persona que tenga 20, 30 años en el rubro es invalorable. O el corazón de una persona con nuestra edad. O ¿sí? sea, yo tengo 50, tú 55. O sea, probablemente yo no voy a competir con una belleza externa de 20 años, ni tú vas a competir con un chiquillo no, de 30 si a estas años. alturas a mí me tienen que conquistar por mi cuerpo, no, por favor. Entonces ¿Por qué te van a conquistar? ¿Por qué te van a conquistar?
por mi intelecto, por todas las cosas que he hecho en mi vida, por toda la por una experiencia que conversación tengo, interesante, por ¿no? todas las cosas que he aprendido y soy capaz de transmitir, ¿no? Porque creo que justamente eso al final somos los seres humanos, somos una acumulación de experiencias y de momentos que terminan siendo lo que hace que una persona sea rica o sea pobre. La plata es un accesorio, además la puedes ganar mañana o no, al punto que hay gente que se saca la tinca y no por eso es rica. Exacto. El strong para mí es la personalidad. O sea, la belleza está en la personalidad de uno. Y tú tienes una belleza hermosa. Gracias, Tatiana, ha sido muy simpático hablar contigo. Lo máximo, pero te faltó champán. A la próxima tomamos. Going.